De nuevo, muy buenos días. Tengo el gusto de tener a mi lado a la doctora María Emanuel Almeida, miembro del Comité de Calidad de Redipe. Les comentaba ahora que la Red Iberoamericana de Pedagogía cuenta con un capítulo en cada uno de los países iberoamericanos, incluido Estados Unidos. Nuestra gran embajadora en Portugal es precisamente María Emanuel, dulce como se darán cuenta. Precisamente hace poco hicimos un simposio internacional sobre educación para la paz también en la Universidad Aberta de Portugal, Universidad Aberta de Portugal. También fue un maravilloso encuentro. Voy a presentar rápidamente apartes del currículum vitae de María Emanuel. Es profesora visitante de diversas instituciones, entre ellas del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, también en el Máster Universitario Internacional de Estudios de Paz de Jaume I de Castellón de España, profesora del programa de Máster de Educación Social a través del Seminario de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de Educación Social en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Bolivia, Universidad Simón Bolívar en México, Facultad de Ciencias Humanas, profesora de las asignaturas de Talofitas y Anatomía Animal Comparada. También ha sido profesora en enseñanza media, es formadora de formadores, es experta en el tema y con doctorado en educación para la paz. Participa actualmente en diversos proyectos de investigación en Portugal, pero también a nivel internacional. Participación en evaluación de proyectos de doctoramiento internacionales, como jurado académico también, en actividades de consultoría, en particular en el proyecto sobre los objetivos del desarrollo del milenio. Otras actividades relevantes tienen que ver con el voluntariado, ¿no, Emanuel? En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Funciones desarrolladas allí en la Asociación de Profesores para la Educación Intercultural en Lisboa, directora adjunta, Embajada de Santa Fe, Lisboa, secretaria del Centro Internacional en Florencia, Italia, secretaria traductora del Centro Internacional de Florencia, Italia, también del Colegio Francés Nueva Santa María, México, y responsable del laboratorio Universidad Simón Bolívar en México. Intervención en las comunidades científicas y profesionales a través de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y es miembro de distintos centros científicos nacionales e internacionales, incluida la revista Redipe, indexada en Dialnet, y en el Comité de Calidad, en el Comité Científico de Redipe en Portugal. A nivel de formación académica ya hablaba de su doctorado en educación, y acá postdoctorado en Pedagogía Learning, la Universidad Aberta de Portugal, y diferentes tipos pues de estudios. A nivel de investigación, dentro de sus libros quiero destacar libros que constituyen referencia casi que insoslayable en estudios sobre educación para la paz. Uno de sus libros ha tenido varias publicaciones, es el libro Educación para la Paz. El libro también Educación para la Paz
en Ciencias Naturales, aplicada a las Ciencias Naturales, 2011. Educación para la Paz en Ciencias, tercer ciclo, 2008. Educación para la Paz, Lisboa Paulina, editores, la edición de 2002 y la de 2003. Muchas publicaciones a través de artículos y capítulos de libro. Entonces yo creo que estamos aquí ante una persona que en sí misma constituye una institución en el tema de la educación y pedagogía, en particular en la educación para la paz. Y un ejemplo paradigmático, porque me lo han corroborado muchos colegas que la rodean, como educadora, entendiendo por educadora ese ser con capacidad de alteridad para acoger al otro y acompañarlo en su circunstancia de formación, entendiendo educar igualmente como el ser o el ente que tiene una actitud permanente en la generación de oportunidades y capacidades para formar personas. Entonces, bienvenida, Emanuel. Disfrutaremos tu intervención. Un aplauso para la colega. Quiero agradecer al profesor Dr. Julio Arboleda a verme este currículo que es algo al servicio de todos, no es para mí, es para ustedes, para cada uno. Agradezco a las directivas de la Universidad La Salle y de la REDIP el hecho de poder estar aquí con ustedes. Agradezco a cada uno de ustedes de darme esta posibilidad de compartir mi experiencia y pedirles desde ya disculpa de mi español, pero todo lo que no entiendan les pido que levanten la mano para que yo los pueda explicar mejor. ¿Hay una duda? Bien, entonces me dirijo allá. Gracias. Entonces, se escucha bien. Voy a hablar sobre la ciencia y la convivencia. Tengo que decir que el hecho de hablar sobre la convivencia me surgió de un libro que Jesús Jares, un especialista en educación para la paz de España, español, escribió sobre la pedagogía de la convivencia. Y esto me suscitó el interés sobre la convivencia y la importancia de la convivencia en lo que respecta a la educación para la paz. Y también la ciencia, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre la ciencia, los científicos y la paz, ética y ciencia, la convivencia como estrategia de aproximación entre generaciones. Es muy importante esto de las generaciones, porque suele haber por veces conflictos entre generaciones, y los contenidos de una pedagogía de la convivencia y después algunas reflexiones finales. Ahora, la historia de la ciencia está relacionada no solamente con la ciencia, sino también con la ciencia y la técnica, porque no podemos hoy separar la ciencia de la tecnología, pero tenemos que tener atención que la tecnología puede dañar lo que la ciencia piensa hacerlo.
Ahora, tenemos también presente que la ciencia surge en la época del capitalismo. Entonces, el capitalismo muchas veces se sirvió de la ciencia para su servicio y aprovechaba a los científicos para pagarles, porque tenían dinero, para pagarles y servirles en aquello que querían. Nosotros podemos constatar eso con la cuestión de la bomba atómica, ¿no? Fue en esa época. Después tiene importancia de las consecuencias del desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia tiene cosas positivas, pero también puede haber algo de negativo. El positivo, todo lo que sirve para el hombre, el ser humano, la humanidad, el bien de la humanidad, y para la naturaleza, sin duda. Mientras el negativo, lo que va contra la humanidad, la destrucción de la naturaleza. Otro punto es importante es la cuestión del positivismo. Sabemos que el positivismo surge en el siglo XIX con Auguste Comte y él decía que todo lo que es observado es positivo y verificable. Pero como filósofo dijo que en la ciencia nosotros no nos podemos olvidar de la dimensión social de la ciencia. Por eso la ciencia surge también como una interdisciplinaridad. Otro punto es la neutralidad de la ciencia. Decimos, la ciencia es neutra. Sí, podemos decirlo, pero ¿quién hace la ciencia? No puede ser neutro, porque quien hace la ciencia son los seres humanos, los individuos, el hombre, la mujer, y esos tienen valores. Por eso esos valores deben mirar la paz, el bien de la humanidad, el bien de la naturaleza, la sobrevivencia de la vida en la tierra. Otro punto es la cuestión de la verdad. Es muy importante este principio ético y educativo, porque la verdad debe estar arriba de todo. No podemos olvidarnos de la verdad. Y también en la ciencia. Vamos a hablar ahora de la cuestión de los científicos y la paz. Las implicaciones de la ciencia, ya vimos hace poco, hablé, pueden ser positivas cuando es para el bien y negativas cuando es para el mal. Por eso surge el principio de precaución. Este principio de precaución fue un principio que los científicos, después de la bomba atómica y de la Segunda Guerra Mundial, elaboraron como para decir que no podemos hacer nada que va contra el ser humano, la naturaleza y que ponga en riesgo la vida. Y fue este principio de precaución que dio origen al protocolo de Kioto, que ustedes se acuerdan sobre el desarrollo, sobre la sustentabilidad, exactamente todo eso. Importante, por tanto, la responsabilidad de los científicos en lo que respecta a la paz y la libertad de estos. La libertad está condicionada de los valores que cada uno tiene. Los científicos son libres, pero pueden hacerlo bien y el mal. Y por eso Durr, este autor, propone un juramento deontológico, o sea, que los científicos, tal como los médicos, hagan un jurado, firmen un protocolo diciendo que se comprometen a no hacer nada que va contra la vida de la humanidad y de la sobrevivencia de la vida en la tierra y del desarrollo del medio ambiente.
Tenemos algunos científicos que trabajaron para la paz. Niels Bohr, él fue el primero que alertó a los Estados Unidos diciendo que la corrida a los armamentos era un peligro y ponía en causa la vida. Albert Schweitzer, y él también puso en causa la cuestión de la bomba atómica y dijo que si continuaba con esta carrera para los armamentos y la construcción de la bomba atómica, tendríamos que hacer algo que pudiera, ¿cómo puedo decir?, la sobrevivencia en la Tierra, o sea, dar la vida. Y mientras la bomba atómica destruía, tendríamos que hacer algo para construir. Después Einstein y Bertrand Russell, ellos fueron los que se recusaron a trabajar para la bomba atómica. Por eso se quedaron afuera de los álamos donde se estaban haciendo las cosas, y ellos hicieron un manifiesto de la paz, donde todos los científicos se comprometían a no hacer nada que fuera contra la vida humana. Este manifiesto de la paz después dio origen a un movimiento Pugas que envolvió muchos otros científicos. Oppenheimer también fue otro que se recusó a trabajar para la bomba atómica, y para eso, y muchos se quedaron en cárcel, como por ejemplo Kapitsa y Andrei Sakharov, rusos, se recusaron a trabajar por la paz, para el armamento, la corrida al armamento, y se quedaron en cárcel domiciliario hasta que se murió Stalin. Yo no hablé de Franco Rasetti y Eduardo Amaldi, que son dos italianos, científicos italianos, que también ellos trabajaron para la paz, y Eduardo Amaldi fue el que con él surgió el CERN, pienso que saben, el Centro de Energía Nuclear, que cura muchas enfermedades, incluido el cáncer. Ahora, ética y ciencia. A ética del científico, vimos como el científico tiene que tener los valores, y son los valores éticos. Y porque la ciencia se desarrolló muchísimo y con el tiempo, y sea para el bienestar, pero también en el siglo XX vimos que surgió el mayor exterminio de seres humanos con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, pero no podemos decir que fue solo en el siglo XX. Ahora está pasando lo mismo, infelizmente, y sabemos casi que son tantos los muertos cuanto se pasó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge la Declaración de Helsinki, que nos dice que los intereses de la vida deben anteponerse a los intereses de la ciencia. Esto es muy importante tener presente. Ahora, ética de la ciencia y de la sociedad. Vimos como Kuhn atrás subrayó que la ciencia debía también mirar a los valores sociales, al aspecto social, y no solo al aspecto científico puro, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener presente los derechos de las generaciones futuras. Nosotros hoy estamos aquí porque alguien atrás de nosotros nos dejó un ambiente donde nosotros podemos vivir. Por eso tenemos que
hacer lo mismo para las futuras generaciones, dejar un ambiente propio en que se puede continuar la vida en la tierra. Hans Jonas, un filósofo alemán, nos dice que tenemos que ser en la vida, hacer prácticamente en la vida, cada uno de nosotros es responsable de la continuidad de la vida en la tierra, con nuestras actitudes. Ahora, vamos ahora a las cuestiones de la convivencia. Y empezamos con esta cuestión del envejecimiento activo. Sabemos que hoy en día la vida es muy larga. Tenemos una esperanza de vida mucho mayor que hace 20, 30, 40 años, 50 años, ¿no? Ahora las personas viven hasta 80, 90, hasta 15. En Japón parece que viven hasta, en Japón hasta los 100 años, porque comen una comida especial y corren y hacen gimnasia y todo eso. Por eso, otro día leí un artículo sobre eso. Entonces, es importante aprovechar de la vida en la medida que nos volvemos una persona mayor. Todos nosotros estamos aquí, pero mañana seremos personas mayores, esperemos, ¿no? Y afecta cada persona, cada persona individualmente. No tenemos nada, no hacemos nada para eso. Se desarrolla tranquilamente, individualmente. Y también la sociedad en todo su conjunto. Porque, por ejemplo, hoy estamos aquí, ustedes tienen 20, 19, 18, 20 años, dentro de 20 años tienen 40. No hace nada para eso. Es la sociedad en su conjunto que crece, ¿no? Es una oportunidad de continuar trabajando. Es muy importante esto, el envejecimiento activo. Por eso los japoneses trabajan siempre, ¿no? Y continuar a trabajar, tener la mente abierta. Por ejemplo, en los lares de mayores muchas veces se juega. ¿Y para qué? Para desarrollar el intelecto, no separar, ¿no? Importante. Compartir sus experiencias. Es muy importante la experiencia de los mayores con la de los jóvenes, porque los jóvenes viven una época completamente distinta de los mayores. Vivir una vida de manera saludable, buscarla, estar saludable, mantenernos, porque después es más fácil mantener la vida, la calidad de vida, estar independiente y ser completa, una vida completa. Ahora, el envejecimiento activo debe llevarnos a la participación en la vida social, no aislarnos, cultural, espiritual y cívica. Tener la participación cívica, no sé, pienso que aquí hay también las universidades de los mayores. No sé si hay, en Portugal hay mucho. Los mayores, las personas mayores, pero no es necesario tener 80 años para ir para la universidad. Hay universidades y donde ellos comparten sus experiencias y tienen disciplinas. Y, por ejemplo, informática, que ellos no saben, gimnasia y otros pilates y otras cosas que ellos no tenían en su época cuando eran jóvenes, ¿no? Y encantan. Y es una riqueza muy grande, sea para los jóvenes, los más jóvenes, que no son jóvenes, los más jóvenes que están impartiendo las clases, sea para los que están escuchando. Y así, los jóvenes que aprenden con personas mayores tienen actitudes más positivas y realistas en relación a la generación mayor. Ahora, esta relación humana conduce a un modelo de convivencia con valores, con nuevas formas de organización, sistemas de relacionamiento, formas de enfrentar conflictos. Muchas veces
al menos se escucha que los mayores que hacen esto, que no escuchan, no esto, no aquello. Y ya hemos pensado, ¿y yo, cuando fuera de su edad, cómo será? Crear estos conflictos, pero si nosotros nos pensamos que mañana seremos nosotros que estamos en su lugar, también gustaríamos de tener a alguien que nos escuchase y que no nos echase afuera, ¿no? Estos conflictos. Maneras de expresar los sentimientos, muy importante, el cariño, los gestos, las palabras, la escucha. Expectativas sociales y educativas y actitudes. Por eso no es posible vivir sin convivir, porque convivir es vivir dos veces, porque es vivir unos con los otros, ¿no? Esto es convivir. Los seres humanos son seres sociales. Nosotros no podemos vivir aislados. Necesitamos unos de los otros para nuestra subsistencia. El otro es un bien para mí y yo soy un bien para el otro. Es recíproco. No soy yo que estoy haciendo algo, un favor a los demás. El otro también me está haciendo un favor. Ahora, vivir con otros, relaciones sociales y códigos valorativos, tipos de convivencia que se cruzan debido a relaciones de conflicto. Ahora, cuando hay un conflicto, es porque hay dos pensamientos distintos, ¿no? Y estos pensamientos, por ejemplo, Gandhi nos dice que si hay dos cosas idénticas, en vez de nos separar, nos unen. Ahora, los pensamientos distintos, iguales no, tienen dos conceptos iguales. Ahora, esto, en vez de separar, debería unir. Y el conflicto no podemos decir que es algo de negativo, sino es algo de positivo, que nos sirve para crecer y desarrollar nuestros valores, nuestras actitudes y colocarnos adelante. Adelante no del otro, adelante en la vida. Ahora, el conflicto y convivencia son dos realidades sociales inherentes a todas las formas de vida en la sociedad. Pienso que si yo preguntara si alguien nunca tuvo un conflicto, nadie levantaría la mano. Porque todos nosotros aún tenemos conflictos con nosotros mismos. Puede ser que no tenemos con los demás, pero con nosotros por veces tenemos. Ahora, base de la convivencia. Esta base de la convivencia es muy importante, la cuestión de la familia. La familia es la base de todas las convivencias. Hay varios puntos. Es espacio inicial de la socialización y de ciertas orientaciones que nos llevan a las relaciones entre padres y hijos. Por ejemplo, lo que hicieron nuestros padres, ahora los hijos no lo hacen, o lo hacen, no lo hacen si no les gustó, o lo repiten si les gustó, ¿no? O la educación de los padres. Si los padres no tuvieron una educación, una instrucción, no digo educación, digo una instrucción, los hijos tratan de tener esa instrucción para ayudar a sus propios hijos. Ahora, hábitos culturales, muy importante esta cuestión. Relaciones afectivas, es importante en una familia crear relaciones afectivas, pero no solo en la familia, porque nosotros aquí podemos decir que somos una familia, porque tenemos un objetivo común, ¿no? Y crear relaciones afectivas de respeto, de servicio, de ayuda, de escucha. Escucha no solo aspectos cuando la persona está mal, sino también escuchar las alegrías, porque muchas veces nosotros tenemos una alegría y nadie nos tiene tiempo para nos escuchar.
si tienes alegría, te quedas muy alegre, muy feliz, ¿no? Te quedas con ella, pero nadie está disponible para compartir, para escuchar esta. Es importante también esto. Contexto social y económico, esto también. Tener atención a los demás que están, por veces, pasando momentos que nosotros no sabemos económicamente. Nosotros en Portugal llamamos la pobreza envergonhada, no sé si se dice, no, escondida, ¿no? Así. Y los valores impuestos. Ahora, otros puntos de base de convivencia. La escuela. Es en la escuela donde el niño, después de salir de la familia, va a convivir. Empieza en el kinder, ¿no? Y se va hasta aquí, acá, o más todavía, hasta la universidad de los mayores, como hemos dicho. Son espacios e instrumentos, por ejemplo, espacios e instrumentos de descanso. Hoy en día, ¿quién es que va para un jardín a hacer un picnic o hacer algo o jugar con los niños? Como podemos decir, perder tiempo jugando y brincando. Sé que brincar es saltar, pero no. También brincar, saltando con los niños, hacer todo eso, ¿no? Pero cuando hay un poquito de tiempo, nos metemos en las plazas comerciales, en las galerías, en eso, para hacer compras económicamente. Todo es una locura. Tenemos que apartar estas cuestiones, dejar, porque la vida saludable se hace en comunión con la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Por eso los valores violentos, los valores violentos y la discriminación, también es importante esto, no tener estos, porque si nosotros no estamos cerrados en nosotros mismos, no vimos los demás, y entonces nos creamos agrestes como duros entre nosotros mismos. Después, el contexto político, económico y cultural. Muchas veces somos espectadores, clientes, consumidores, que sustituyen el vivir por el consumir, como ya he dicho, y el decidir por el delegar. Yo no lo hice, yo no lo hago, que haga él o ella. No nos asumimos, no tenemos fuerza para decidir y asumir, sí, yo lo hago, lo voy a hacerlo. Entre grupos de iguales, estos modelos de relaciones sociales en que se vive. Medios de comunicación, muy importante la televisión, pero hoy en día más todavía es la internet. Todos nosotros tenemos un tablet, un móvil, celular, donde estamos siempre conectados, siempre. Y no sé si les hace mucha impresión, pero cuando se hace una comida o una cena, se va a cenar a un restaurante y se ve dos amigos adelante. ¿Y para qué se va a cenar juntos? Para que ahora hay restaurantes donde es prohibido ponga fuera el móvil y para crear relacionamientos, porque si vamos allá es para algo, era para crear relaciones con los demás, conocer mejor el otro, el otra. Bien, ahora, contenidos de la pedagogía de convivencia. Yo no sé si estoy pasando el tiempo, ¿sí? Pido, por favor, el derechos humanos, respeto, diálogo, la solidaridad, la no violencia, ternura, aceptación de la diversidad, la felicidad y la esperanza. Ahora, derechos humanos. Tenemos que tener presente que los derechos humanos nos dan las ideas centrales de la dignidad que es inherente a todo el ser humano. Él nos dice que el ser humano nace libre, ¿no? Y por eso la libertad, la justicia y la igualdad. Nosotros nacemos libres y iguales en derechos, pero no solo en derechos, también en deberes. Tenemos
Una vez fui a un congreso donde se hablaba solo de los derechos de ciertas personas. Derechos, 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 derechos. Y deberes no había. Pienso que esto no está bien. Tanto si hay un derecho, hay por otro lado el deber, que se completa una cosa con la otra y están unidos, como digo. Ahora, cuanto al respeto, se perdieron muchas veces las normas básicas de convivencia. Pienso, ustedes son de pedagogía, ¿no? Estudian, no sé si estudian pedagogía o estudiaron, ¿no? Y entonces, ciertamente que ya dan clases, hace estagios, pláticas en las escuelas, y no sé si los niños se comportan muy bien, tienen mucho respeto por ustedes, o no. Yo veo algunos que dicen que no, exactamente. ¿Por qué? Porque se perdieron las normas básicas de la convivencia, se perdió el respeto por el mayor, aún sea poco mayor, por el igual, porque es importante. Yo cuando imparto clases digo que la evaluación no es solo, mi evaluación se basa en una regla, que es las normas de la escuela, ¿cierto? Pero también haz a los demás lo que gustarías que te hicieran a ti. Por eso, haz a los demás son todos. Son mis compañeros, son los señores y señoras que trabajan en la escuela, los demás profesores, las personas que están en la calle, son todos. Todos son los demás. Por eso tenemos que hacer, es esto, y así tenemos un respeto, ¿no? Falta de respeto hace imposibilidad de convivencia, es eso. Es una calidad básica e imprescindible que fundamenta la convivencia. Por eso los seres humanos se relacionan y conviven consigo mismos, con los demás y también con el medio ambiente. Tenemos que respetar la naturaleza. Yo vi aquí en un momento en la televisión que están haciendo una campaña para no echar la basura, porque la basura se va a obstruir todos los canales, etcétera, etcétera. Eso es respeto por la naturaleza, no echar nada en el suelo, porque después se va hasta el mar, y también por los demás que lo tienen que van a recoger. Por eso la relación respetuosa es antagónica a las relaciones de autoritarismo, violencia y discriminación. El hecho de nos respetar, por ejemplo, del chico joven respetar al profesor, no quiere decir que el profesor es autoritario, que impone, no. Quiere decir que se quieren bien un al otro, ¿no? No es algo de malo, sino es algo de positivo. Y también después el profesor respeta a los demás profesores y sus profesores por su vez. Tampoco de discriminación. La cuestión del diálogo es un factor esencial para mejorar la calidad de las relaciones humanas. Se requiere para que las personas crezcan y se humanicen. Hace poco, el doctor Arboleda hablaba de la paz y de mi atención sobre la atención de la educación en lo que respecta a la paz. Yo pienso que sí, sin duda, lo que dijo está cierto, pero la paz es tornarnos seres más humanos, sermos cada vez seres más humanos para con los demás. Y por eso es necesario la convivencia. Sin la convivencia no nos podemos crear la paz y tornarnos seres, crecer en la humanidad, porque los demás, cada uno, tiene mucho que enseñarnos, ¿no?
Ahora, la solidaridad. Ahora, la calidad del ser humano, la solidaridad es una calidad del ser humano. Es importante compartir los diferentes aspectos de la vida material y espiritual. Ya hemos dicho esto a lo largo de esta ponencia. La necesidad de humanización, de nos humanizarnos a través de la convivencia y de la solidaridad, porque podemos ser amigos, pero no quiere decir que somos amigos de todos, pero tenemos que respetar a todos, ¿no? A unos no nos gusta, pero lo respetamos. Posibilidad de realización y felicidad. Por veces, cuando hablo a los jóvenes, pregunto, ¿quién es feliz? Se levanta la mano, ¿quién es feliz? Y nadie. 1, 2, sí. Oh, aquí hay muchos. Qué bien. Y yo me pregunto, ¿y por qué no son felices? Les pregunto, tengo muchos problemas, flojera, ellos no dicen, pero estos, y muchas cosas así. Pero una vez fui a África y Angola, saben que Angola era una ex-colónia portuguesa, y fui afuera, en una parte del campo, una parte muy bonita de naturaleza, pero muy triste, porque era un valle, eran 2 colinas que se unían, no llegaban a unir, y donde echaban las personas de allá abajo, las mataban. Era una cosa horrible. Se veía todavía las balas, las pelotas en el suelo. Era muy triste, fue un momento muy triste para mí. Pero en la carretera, mientras iba, no se veían casas. Las casas eran pallosas, ¿se dice? No se dice. ¿Cómo se dice? Cabanas. ¿Cómo? Cabañas. ¿Sí? Se veía solo el humo que salía. Entonces había vida allá. Y los niños que estaban en la carretera, junto a donde pasaban los coches, desnudos, sin nada, y vendiendo la fruta que había en el campo, que la naturaleza les daba, pero con una sonrisa, les digo, personas felices, sin nada. Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las zapatillas Nike y no sé cuántas más, que yo tampoco sé los nombres, todas las cosas de marca, los móviles de última marca, el coche de última mayor que hay? Si no es el mayor que el otro, ya me quedo mal, estoy infeliz. ¿Para qué sirve eso? Nos hace felices. Cada vez más angustiados porque más queremos más que el otro. Es una competición. Eso no nos hace. Mientras mirásemos la solidaridad, esto es un instrumento para mejorar la convivencia. Es un requisito para la convivencia y para el futuro. Porque después educamos así también los jóvenes que están con nosotros. Nosotros no educamos con palabras, educamos con la experiencia y con la vida. Pienso que si les preguntase a ustedes quién era el profesor que les impactó más y todavía se lembran, ciertamente fue aquel que los miró en los ojos, les habló cuando ustedes estaban en dificultad, que le puso la mano en la espalda, que los escuchó hasta el final, les dio tal vez un dulce cuando ustedes necesitaban, ¿no? Esto. No hay forma de convivir sin compartir, sin el cuidado y sin la entrega a los demás.
Son formas de orientar la vida y de ser más feliz. Ahora, la no violencia. A partir de los presupuestos de ciudadanía democrática, es importante, respetuosa y solidaria. Así se vive la no violencia, que refuerza las propuestas de una cultura de paz y no violencia. Porque si nosotros todos ya hemos hecho lo que hemos dicho antes, cierto que no va a haber violencia. Los conflictos no se van resolviendo con la violencia, sino con los acuerdos, con el diálogo, ¿no? Ahora, principios fundamentales de la no violencia: respeto a la vida, derecho a la vida prioritario y superior, es un derecho prioritario y superior a los demás, el derecho a la vida. No podemos decir que alguien es menos o más que yo. Todos somos iguales en dignidad y en libertad. Es el primer derecho humano, ¿no? Por eso esto es prioritario, derecho a la vida. Vivimos. Una cosa interesante, vi otro día que en Australia están haciendo una campaña para crear un crear un estatuto a los niños que no nacen, que no llegan a nacer. No tiene nombre, no tiene registro, pero ellos son niños que se murieron dentro del vientre de la madre, ¿no? Ya tenían vida, su corazón palpitaba, respiraban, la madre lo sentía. Por eso tiene su dignidad, ¿no? Y esos niños, ¿qué es hecho de ellos? ¿Alguien ya pensó en eso? Van para la basura, van para los estudios, quién sabe, pero son niños. Y hay, sí, en cierto momento, estos niños, cuando nacen ya muy desarrollados, ya en los últimos tiempos de gestación, cierto, se hace el funeral, se dice, funeral y hace todo, ¿no? Pero antes, a las 11 semanas o así, nadie sabe de ellos, ¿no? Importante esto. Principios democráticos de la convivencia, importante esto. Estrategias no violentas de resolución de conflictos, hemos hablado. La ternura. ¿Cómo es necesaria la ternura, que es vital de los seres humanos? Ustedes, cuando nacieron, pienso que nadie les dio patadas, sino los acogió. Y lo mismo hicieron a sus hijos, y lo hacen, ¿no? El niño cuando nace, son pocos, infelizmente hay otros. La necesidad vital de la ternura es indispensable en la construcción de la personalidad. Nosotros somos más amables en la medida en que recibimos más amor. La dimensión sentimental es un aspecto básico en la formación de las personas. Por ejemplo, si en nuestras casas se pasa algo que nos enoja, que los padres no están bien entre ellos, se discute si hay algo, nosotros, o los niños, los jóvenes, van a la escuela y están tristes, no hacen nada, no logran pensar, estar a escuchar al profesor, nada. Están ajenos a todo, solo pensando en aquello que se pasó, ¿no? Por eso es muy importante la formación de las personas, es la cuestión de la ternura, es una dimensión sentimental, los sentimientos. Problemas de disciplina tienen origen en la falta de afecto. Por veces dicen, el niño es ¿cómo se dice? No es superdotado, tiene
superatividad, hiperactivo, ¿no? Tiene que tomar una medicina porque es hiperactivo. Pobrecito, él es un niño. Es el niño, tiene que jugar, tiene que... El mal es de los mayores, los profesores del currículo, del sistema, que no deja espacio a que los niños jueguen, brinquen en los patios, en la calle, porque no se puede jugar ahora en la calle. Porque las calles es para los autobuses, es para los coches, que cada vez son más que las personas casi, ¿no? Mientras yo jugué en la calle, yo me acuerdo, soy feliz. Y me acuerdo que esos momentos fueron únicos de jugar en la calle, con todos los chicos de la calle y con mis amigos. No había nadie, los que llegaban, se jugaban, no había tú eres esto, tú eres... No, tú no tienes zapatillas. No, ¿qué zapatillas? No había nada. Había lo que teníamos cada uno, ¿no? Y la casa era de todos, ¿no? Nunca sabíamos en qué casa estábamos, porque cuando nos llamaban para comer, ¿dónde estarán? Bueno, y comíamos así. Desarrollo deficiente de la dimensión emocional. Esto es importante tener presente que no podemos, tenemos que tener presente la dimensión emocional, que no puede ser deficiente, tenemos que dar todo y descubrir lo que no vimos. Estar atentos. Por ejemplo, yo tenía en la clase una niña chica, joven, 13 años, que llegaba y se quedaba así, dormida. Y todos los demás, está durmiendo. Y yo dije, si está durmiendo es porque necesita. Déjenla dormir. Y bien, se dormía toda la clase. ¿Para qué estaba a despertarla si ella después me perturbaba la clase y estaba enojada y pobrecita? No me dejaba hacer nada, tampoco ella hacía, ni tampoco los demás. Después terminó la clase y me fui a hablar con ella y preguntarle, ¿qué se pasa? ¿Cómo es? ¿Dónde vienes? ¿Qué haces? Entonces descubrí que ella se paraba a las 5 de la mañana para hacer la comida para sus hermanitos más pequeños. Llevaba 2 kilómetros a pie porque no sabía que tenía el autobús gratis para que le llevaba a la escuela de sus hermanos más pequeños. Y después llegaba, ¿cierto?, a las 8 de la mañana dormida. ¿Cierto? Era el mínimo. ¿Qué hiciera yo? Yo tampoco iba a la clase. Me iba a dormir, ¿no? Y entonces, estar atento a esta cuestión dimensional, emocional, descubrir aquello que no vemos, ¿no? Y por eso en la educación y en la salud de los sentimientos ayudan a curar a través de las palabras dulces y respetuosas, las manos sensibles, como que acarician. A veces no es necesario mucho. Basta una mano en la espalda. Un niño que se está todo irrequieto, así muy agitado, tú pones muy tranquilamente, como si nada fuera. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, bien. Y pasa. Y él, todo cambia. Abrazos que transmiten energía y amor, ¿cierto? No vamos a dar abrazos a toda la gente, pero los que queremos, ¿cierto? Lo hacemos, pero lo hacemos bien, donándonos a los demás, que esto es saludable, necesarios para la vida en sociedad y el desarrollo armónico y equilibrado de las personas, porque esta energía buena se transmite a todos. Ahora, aceptación de la diversidad. Nosotros aquí, ustedes, por ejemplo, puede decir que son todos mexicanos. Yo no soy mexicana, pero ahora hago parte también en este momento de esta familia, pero somos todos distintos. Pero también son distintos nuestros dedos, ¿no? Todos nosotros, cada miembro,
un miembro es más largo que otro. Todos somos distintos. No podemos decir, tú es esto, tú es aquello. No, somos distintos. Aceptar la diversidad. Convivir significa conjugar la relación igualdad-diferencia. Si yo dijera a mi mano, que sé que, no, una pierna, que sé que es más corta que la otra, dijera, esta no, si es más corta la corto, no sirve, no, me quedaba sin una pierna, ¿no? Pienso que no vamos a hacer lo mismo con los demás. Y por eso, entonces, la importancia de la igualdad en dignidad y derechos, diferencias positivas y negativas, respetarlas, y es un factor de no conflictualidad, o sea, de conflictividad. Ahora, la felicidad, llegamos. Todavía es posible, nos dice Bertrand Russell, porque la sociedad actual es consumista y mercantilista, ya hemos visto, no voy a repetir, pero la felicidad es reducida muchas veces a cuestiones económicas, al poder y también al poder, a riqueza, al tener, ¿no? Y no nos acordamos del ser. Yo casi me quería decirles una experiencia que hice hoy, pero después, al final, después de las preguntas, al final les cuento. ¿Me acuerdan, por favor? El poseer más que ser es esto, antítesis de la felicidad. La economía es tan importante como la felicidad, es lo que dicen. Se presenta como algo secundario la felicidad, absurdo e imposible. No es, porque nosotros podemos ser felices y somos cada vez más felices en la medida que nos damos a los demás. Por ejemplo, cuando vamos a visitar a alguien, por veces cuando llegamos a casa decimos que es más pobre o que está en dificultad, decimos, me quedo tan rica, estou tan llena, estou mais llena do que fui, parece que recebi más que dei. No sé si les pasó alguna vez esto, a mí me pasa esto. Y es condicionada la felicidad por el éxito económico, vimos. Pero la felicidad está marcada en la capacidad de se encantar, de amar y de ser amado, y sentir entusiasmo por la vida. Ahora, la esperanza es una necesidad vital. Nosotros tenemos esperanza de vida hasta el final. Aún estamos muriendo, moribundos, hay todavía la esperanza de poder vivir. La esperanza es característica del ser humano. Es imprescindible para mejorar la convivencia, tener esperanza. Esperanza en el otro, esperanza que algo en mí mismo, es una calidad inherente al ser humano, necesaria para la vida psíquica y social. Esperanza y alegría son imprescindibles en la vida. Tenemos que ser alegres. Por ejemplo, se dice que si reímos, ustedes son muy alegres, por eso no hay problema, pero si reímos es mejor que comer un bife, una bisteca, un bife, ¿se dice? No, una bisteca, ¿no? Es mejor que comer eso. Por eso imaginen cómo crecemos económicamente si nos reímos. Ahora, algunas reflexiones finales. Es necesario promover la educación científica basada en valores que permitan a los individuos confiar en la potencialidad de la ciencia y de la tecnología cuando son utilizadas en beneficio de la humanidad y de la paz. Es importante desarrollar el potencial científico de los alumnos y alumnas para promover valores de cooperación, respeto, solidariedad, paz, ciudadanía, responsabilidad, como fatores que nos llevan a una mejor inclusión y en la escuela y en el mundo, en la humanidad. Ahora, la enseñanza de las ciencias, de modo implícito, puede contribuir para una educación para la paz
y la convivencia por medio de estrategias educativas valorizan las experiencias de cada alumno y sus raíces culturales. Muy importante, yo, por ejemplo, con los alumnos yo les digo, comente este texto. Yo no sé. Tienen vergüenza de hacerlo. No, tu pensamiento está cierto. Es distinto del otro, pero es cierto que está cierto. Es tu pensamiento. Nada está errado. Es una perspectiva distinta. No podemos decir, de echar afuera, no, está errado. No, es una perspectiva distinta. Y podemos encontrar el positivo en esa perspectiva. Por eso, promover el desarrollo de competencias de interacción, de pensamiento crítico, muy importante es pensamiento crítico. Crítico no quiere decir mal del otro, decir mal de lo que otro dice, no. Crítico quiere decir reflexionar y decirlo con otras palabras y lo que respecta a su vivencia, ¿no? Decir de su experiencia, después de escuchar a los demás, decir de su experiencia, resolución de problemas, tomada de decisiones necesarias para el ejercicio de una ciudadanía, para la construcción de una cultura de paz en un clima de respeto, de diálogo, de afecto y de convivencia armoniosa. Y así, muchas gracias. Les agradezco. Aló, muy bien. Por mi parte, satisfice la expectativa que tenía frente a la exposición de la querida Emanuel. Ya de alguna manera les había anunciado que íbamos a estar o que estaremos ante una persona que constituye una educadora que vivencia el acto de intervenir en la formación de mejores personas. Yo me atrevería, antes de ceder la palabra al auditorio, a las personas que conforman el auditorio, hacer un balance, abuelo de pájaro, sobre tu intervención. Veo en tu intervención quizás 3 momentos. Un momento de reflexión crítica, un momento de reflexión analítica, que es transversal, y un momento de reflexión propositiva. La reflexión cruza toda tu intervención. En la primera parte emites el juicio y recuerdas del compromiso de la ciencia con la vida, y pones de presente cómo en el mundo de hoy ese compromiso se exinde, es decir, constituye un pasivo en la relación social en la que hoy vivimos, que es el mundo del mercado. Y de alguna manera nos permites inferir que una cosa es el mundo de la vida y otra cosa es el mundo del mercado. Ese tema lo voy a trabajar mañana en mi exposición, y precisamente hoy me das muchos más insumos para poder reflexionar un poco en relación con ese ámbito de la vida. En un segundo momento, reivindicas una categoría aristotélica,
que es la categoría social, del carácter social del hombre. El hombre constituye un ser social por excelencia. Y a través del concepto, de tu ilustración del concepto de convivencia, me hiciste sentir mejor el sentido de esa categoría de relación social. Cuando hablamos de relación social, estamos hablando de dos relaciones como mínimo. Una relación de uno consigo mismo y una relación de uno con el otro. Y la implicación que ello tiene. Las vidas que debemos vivir para ser humanos. Debemos vivir una vida en nuestra relación social con nosotros mismos y debemos vivir otra vida que constituye la experiencia humana de acoger al otro. Y por supuesto de ser acogido por el otro, porque la verdadera relación social se da en la corporización de esos dos procesos. Entonces, la relación de la convivencia con la paz está en esos términos. La paz constituiría un acicate para la convivencia, es decir, para la convivencia entendida como la materialización de la categoría del ser social del hombre. El hombre se afirma como ser social si es capaz de convivir, así de sencillo. Entonces tenemos un pasivo frente a esa categoría del individuo como ser social. Y no es que la convivencia sea un acicate para la paz. La paz sería un acicate para la convivencia. Bueno, y recíprocamente en cierto sentido. Porque todos los valores que se requieren para la paz son valores que deben asumirse de manera interrelacionada. La solidaridad, la paz y la convivencia en su relación interconectada y recíproca, pues constituyen dispositivos para vivir como mejores personas. Y finalmente, haces una reflexión propositiva que yo alcanzaría como a categorizar, si vale la pena, en tres conceptos. Una, seremos seres convivientes y por supuesto seres que alcanzan la paz, no la paz como una finalidad última porque no existe, la paz es un proceso permanente para la vida. Entonces hablas de una educación basamentada en los sentimientos, en una educación sentimental, en una educación sentimental donde va a tener un lugar muy importante la capacidad de afecto. Tú decías la capacidad de, sinónimo de afecto allí, de ternura, que hace parte del concepto que hoy en día se está trabajando del tacto pedagógico. Es una característica inherente a todo educador, el tacto pedagógico, la sensibilidad para acoger al otro en su singularidad, como tú decías, algo muy importante. Y en general, en las emociones que se requieren y sentimientos que se precisa para abordar el acto de educar para la paz, de educar para la vida, de educar para ser mejores personas. También hablas de la necesidad de una educación científica que nos provea de los dispositivos analíticos, de los dispositivos científicos que se requieren para apropiarse del conocimiento, diría yo,
Y para poder usar esos conocimientos, pero con un sentido edificador y no utilitarista, como a veces lo hace la ciencia, de utilizar el saber no con finalidades sociales de desarrollo humano y de la vida, sino con finalidades utilitaristas. Entonces es importante esa impronta, ¿sí? de la educación científica, ¿sí? para avanzar en procesos de paz. Y finalmente, reivindican la necesidad de una educación basamentada también en el pensamiento crítico, que es en última lo que nos va a permitir fortalecer una ciudadanía que no existe. Ayer ganó Trump, he ahí un pasivo en ciudadanía, es decir, en la capacidad de formar personas que tomen decisiones con base en su propio pensamiento y a la luz de postulados de desarrollo humano y de la vida. Los medios de comunicación son muy buenos para seguir las directrices de aquellos que les conviene que la ciudadanía no exista. Entonces manipulan a través de los medios de comunicación. ¿Y a quiénes manipulan? A las personas que carecen de pensamiento crítico y de un sentido de vida digna. En ese sentido, tú reclamas la importancia del pensamiento crítico. Crítico no en el sentido de, como tú reivindicabas, de contraargumentar. Alguien es crítico si cumple, tú lo decías, yo de pronto puedo decir un poquito más. Ya alguna vez estuvimos en un diálogo sobre el pensamiento crítico y dijimos mucho en Barcelona, creo que fue en la Universidad Complutense, donde Redipe hizo también un simposio igual a este, donde hablábamos de que alguien es verdaderamente crítico si tiene la capacidad de reaccionar frente a enunciados, y cuando hablamos de enunciados no hablamos solo de palabras, sino también de situaciones, de hechos, en los cuales podemos emitir nuestros propios argumentos a la luz de ciertos juicios, pero haciéndolo, como tú dices, con respeto. Es decir, que el crítico debe poseer valores, por ejemplo, del respeto al otro a la hora de contraargumentar. Y es verdaderamente crítico si además es capaz y demuestra que asume en la experiencia de vida lo que piensa y que además es capaz de ponerlo en práctica y con un sentido, como tú decías, generativo de creatividad. Entonces, ser crítico es ser analítico, respetuoso, argumentador y propositivo. Alguien se puede quedar en la crítica, pero si no acompaña su crítica de escenarios de viabilidad y de mejoramiento, entonces es un grado de crítica pues mínimo. Muy bien, ese sería un balance irrespetuoso que hago de tu presentación. Y ahora sí, entonces estaríamos abiertos para quienes quieran hacer algunas preguntas o reflexiones. Muy bien. Yo creo que intenta ver si te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora María. Mi nombre es Tatiana, soy profesora de la universidad. Me acompañan mis alumnas, futuras educadoras. Veo que sí siguen por aquí, no se han ido, entonces me da mucho gusto. Me gustó mucho su participación y me hizo reflexionar. Sobre todo me gustaría preguntarle, ¿qué le contestaría usted a... bueno, yo estoy de acuerdo con usted en esa parte que usted menciona que la convivencia es fundamental para la vida humana y gracias a ella y a la colaboración en equipo es que hemos sobrevivido como especie. Pero hay personas que tienen la idea contraria. Por ejemplo, en México se dice, no sé si usted ha escuchado la frase, el que no tranza no avanza.
O sea, hay personas que piensan lo contrario, ¿no? Que para ellos sobrevivir tienen que dañar al otro y que no hay convivencia, sino es un ganar-perder siempre, ¿no? Que no es posible un ganar-ganar. Y a mí me frustra mucho cuando me encuentro un alumno con esta mentalidad. Entonces, ¿usted cómo le haría reflexionar para que pensara del modo contrario? Muchas gracias por su pregunta. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque vamos contra corriente. Y parece que estamos en el mar como a deriva, ¿no? Pero con nuestra perseverancia, ¿se dice? Perseverancia, lograremos y llegaremos. Yo, por ejemplo, en las clases tengo por veces alumnos que no quieren hacer nada, ¿no? Nada. Los libros se van, los cadernos se van, se vuelan. No. Y, bien, es mejor. Ustedes saben mejor que yo, ¿no? Pero hay otros en la misma clase que quieren aprender. Pero el Ministerio de Educación me dice que yo tengo que ir atrás de aquel que no quiere hacer nada, pero no lo quiere hacer. ¿Y cómo hago yo esto? Lo voy por otro lado. Voy a través de la afectividad, del interés por él. Por ejemplo, yo no entiendo nada de fútbol, nada. Y había un chico en una clase horrible, el 7º D, toda la gente lo conoce, ¿se acuerda de aquella clase? Cuando hablamos 7º D, el pelo se levanta, se para, y ese chico se interesaba solo de fútbol. Entonces yo, al fin de semana, me interesaba de saber cuál era el club que había ganado, que había jugado con el otro, sí, y sabía cuál era su club. Por eso, el lunes ya le dije, muchas felicidades, te felicito, estás muy bien, porque tu club subió, no sé. Eso, ¿entiendes? Y poco a poco esto cambia. Otras veces ayer también dijo una joven que hacía una pregunta semejante, decía, trabajar en grupo. Trabajar en grupo es muy bueno. Por ejemplo, en esta clase, yo dije a mis compañeros, dije, miren, yo hoy voy a trabajar en grupo. Si yo no salgo de la clase, de la sala, ustedes me vienen por mí, porque quiere decir que me morí, me mataron. Porque entonces les propuso trabajar en grupo. Hicieron los grupos que quisieran, ellos eligieron. Y yo solo quería ver, les dije, voy a hacer la última posibilidad para que ustedes cambien un poco de actitud. Quiero solo ver si ustedes se saben respetar, si se saben escuchar. El trabajo no me interesa. Interesa que hagan el trabajo que quieren, de coches, de juegos, de fútbol, de que quieran, no me interesa. Yo soy de biología, de ciencias, por eso, pero no me interesaba nada. Que hicieran algo sobre volcanes o sobre la estructura de la tierra o animales, no me interesaba. Me interesaba la parte social. Porque después de esto social, nosotros construimos el científico. Sin esto no logramos sermos humanos primero, ¿entienden? Y así fue. Y que yo estudiaba el fútbol al fin de semana era el líder. Y tenemos que tener ojo, ir al líder, buscar el líder. Sin él se percibir, no puede percibir eso, ¿no? Esto es todo así, con mucha discreción, pero como él se comportaba mal,
Y a veces decía así unos segreditos, les decía, tu caderno está mejor. Entonces, sí, valorizar, muy importante. Las cosas cambian. Valorizar, porque había una niña que todo me decía no. Yo no le podía hacer ninguna pregunta. No contesto. No. ¿Qué hago? Un día le propuso a ellos hacer un trabajo. Hicieron un trabajo que quisieran sobre aquella materia que estábamos trabajando. Y ella hizo un trabajo. Y ese trabajo yo lo valoricé mucho. Adelante de todos, ¿no? Dije, hiciste muy bien, hiciste esto, aquello. Es decir, valorizar las cosas pequeñitas, aún sean pequeñas, no importa, valorizar. Y esto ayuda. El otro dice, entonces soy capaz. Y como ella me decía que no a todo, tenía las calificaciones las peores porque no estudiaba. A partir de aquel momento empezó a estudiar, porque vio que lograba hacer algo. Y después fue en la disciplina de ciencias y fue en las demás disciplinas. Y se pasó de año. ¿Entiendes? Es así, son cosas pequeñitas, mismo, muy pequeñas que nadie ve, que no se ve, pero que hacen la diferencia. No sé si contesté. Sí, gracias. Ya. Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Mendoza, vengo desde Colombia. Sí, buenos días. Mi nombre es Rubén Darío Mendoza, vengo desde Colombia, vengo en representación de la SAP, es una Escuela de Administración Pública de Colombia, una universidad pública, de una región muy apartada, se llama Arauca, es frontera con Venezuela. Realmente haciendo grandes esfuerzos a través de la institución se pudo llegar acá y estoy complacido pues con la exposición que nos has hecho, es rotunda. Tengo dos apreciaciones y una incógnita, ¿sí? La primera apreciación es en el sentido que me hiciste recordar al expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien dice que nuestra sociedad de consumo nos ha enseñado que nosotros pagamos las cosas con dinero y él critica eso indicando que eso es falso. ¿Cuánto cuesta un coche? Bueno, un coche cuesta $5.000, $20.000, $50.000, de acuerdo a la tecnología que tenga el vehículo. Pepe Mujica nos indica que el coche no cuesta $5.000 o $20.000, sino te cuesta 5 años de tu vida o 10 años de tu vida, que es el tiempo que demoras ahorrando para poder adquirir ese coche. Igual que adquirir una vivienda. ¿Cuánto nos cuesta una vivienda? Bueno, 15 años, 20 años de vida, que es el tiempo que demoras en cancelarla. Eso es una apreciación. La segunda, me confirmaste una teoría que presenté una ponencia el 29 de octubre y tuve una discusión con otro ponente porque hablábamos del conflicto, ¿sí? Y traje un comentario y ese ponente interrumpió mi exposición indicando que el conflicto es siempre negativo. Bueno, él decía que siempre que se genere conflicto es porque hay oposición, y si hay oposición es negativo. En tu intervención entendí que la idea es que existen dos conflictos, el negativo y el positivo. El negativo entonces concluiría que es donde existe la falta de respeto hacia el otro. Y el conflicto positivo sería aquel que nos deja la perspectiva de cómo avanzar hacia esa solución del problema. Y el interrogante lo hago con una apreciación que hace Infante en el 2013, que señala que una cátedra se estructura, que una cátedra sin estructura pedagógica puede generar un impacto negativo, es decir, genera un conflicto. Esa apreciación la hago en tono pregunta, en Colombia,
Desafortunadamente se encuentran las leyes, y ejemplo en mi investigación, la última que vengo a exponer, hemos descubierto que las leyes son muy abiertas, y al ser tan abierta y ambigua, dejan mucha autonomía a las escuelas, a los colegios, para que cada quien establezca su cátedra de acuerdo a su leal saber y entender. Y a pesar de que los docentes o los rectores hagan esfuerzos grandiosos, en la misma región hemos encontrado que un concepto se entiende de 2 o 3 aspectos diferentes. Específicamente estamos hablando sobre cátedra de paz por el problema que estamos solucionando del posconflicto. Colombia tiene más de 50 años de guerra interna actual, de lucha violenta. Y esta ley es del año 2014 y se empezó a generar a partir con obligación de este año, y hemos evidenciado en todas las instituciones educativas dentro de un mismo municipio que los contenidos programáticos son tan abiertos y ambiguos que en vez de evolucionar hacia un paso positivo en una estructura pedagógica en los niños, donde vayamos a solucionar ese impasse social que tenemos, está generando un aspecto negativo, porque el docente de la institución A te dice que los acuerdos de paz que firma el Estado colombiano perdóname la expresión, es una basura, no sirve para nada, están entregando el país al castrochavismo, nombran al presidente Maduro y Chávez, ¿sí? Así como hay otros docentes que opinan que no, que ya basta de tanta violencia y se hace necesario pasar la página y buscar una forma de solucionar este impasse. Entonces, la pregunta es, ¿tú consideras que una cátedra, digamos, tan importante como es la de paz, debería estar unificada, al menos a nivel territorial? Muchas gracias. Yo te agradezco, muchas gracias por tu apreciación y por la pregunta también, muy importante. Sí, yo pienso que debería ser alargada, ¿no? Tener objetivos comunes. Yo veo que hay en Colombia la atención a eso, el propio Ministerio de Educación está trabajando en ese sentido de crear objetivos comunes en relación a la construcción de la paz, de la educación para la paz, que están desarrollando. Yo tengo contactos con algunas personas, amigas en Colombia, que están trabajando en este ámbito. Es importante que puede no tener el mismo nombre, el nombre es secundario, pero que tengan el mismo valor. Intrínsecamente el contenido sea lo mismo, ¿entienden? No sé si me estoy explicando. El contenido es lo mismo, después si es rojo, verde, azul, no importa, es paz. Eso es importante, que tenga esto. Y esto, hablabas también de la pedagogía, ¿no? La pedagogía puede ser, por ejemplo, en medicina no hay la materia de la pedagogía, pero más que en medicina es necesaria la pedagogía. Los médicos tienen que ser pedagogos para saber escuchar a las personas, para saber estar con las personas, ¿no? Y no tiene esa materia. Es importante tenerla en otro modo, tal vez en una ética, tal vez en modos distintos, pero tener estos principios básicos son indispensables. Por ejemplo, puedo contar una experiencia de una amiga médica que está haciendo las pláticas de urgencia ahora en el hospital. Y el médico profesor le dijo, mira, los objetivos son estos, 5 minutos con cada enfermo, no puedes quedarte más. Y si no es la persona, esa persona no sirve para o sea, no tiene la enfermedad que nosotros podemos contestar y ayudar,
va para otro lado, no te quedes con ello. Y ella se metió esto en su cabeza y se fue para su oficina, recibiendo a las personas. Llegó un señor y empezó a hablar. Y ella estaba diciendo, bien, este señor no cumple los objetivos que yo tengo que cumplir según mi profesor. ¿Qué hago ahora? Estoy pensando cómo puedo interromperlo, cómo puedo echarlo fuera, cómo puedo así. Y en cierto momento se acordó, pero él es una persona humana, como yo. Está aquí por algo. Ella no podía hacer nada por él. Y al final, cuando él terminó, ella se quedó así tranquila y dijo, bien, primero que todo quiero amar a esta persona, dice ella. Y después le preguntó al Señor, entonces, ¿cómo usted ve que lo puedo ayudar? Ay, doctora, usted ya me ayudó mucho, ya me escuchó, muchas gracias. Y se fue, ¿entienden? Es eso es la vida, ¿sí? Es con la vida que nosotros hacemos la pedagogía, que hacemos eso. Sí, todo. No sé. Muchas gracias. De este lado tienen pregunta. Bueno, mi nombre es Andrzej Juchomski, yo soy profesor de la Salle de Bogotá, pero no soy colombiano, como también hay extranjeros, soy polaco. Bueno, yo primero quisiera agradecer de corazón de todo lo que usted estaba diciendo, especialmente poniendo el valor, me parece, en su lugar. No soy yo que voy a resolver las cosas, es alguien más superior a mí que tiene que hacerlo. Ya que estamos en una universidad, pienso, la Salle es católica, ¿no? Aún puede ser ecuménica, ¿cómo se puede decir? Con diversas denominaciones religiosas y confesiones, etc. Pero pienso que Dios es el mayor y es el que nos puede dar la sonrisa y tener confianza que Él puede hacerlo. No es nada mío. Le agradezco. No sé si ya estamos a puertas del receso. ¿Sí? 5 minutos. ¿Sigo? Buenos días, soy María Teresa Velasco, vengo de la Facultad de Medicina de esta universidad y bueno, agradezco mucho el que haya compartido toda esta situación de la educación y como dice Pablo Freire, la amorosidad por la docencia, ¿no? Y usted es un ejemplo de esa amorosidad que plasma en sus palabras y pues los felicito a ambos porque también el profesor ha expuesto de manera muy, muy agradable su participación. Lo que quisiera comentar es que efectivamente, como usted bien decía, en la medicina nos enfrentamos a compañeros donde únicamente ven la parte interna del cuerpo, la biológica, y se olvidan de la parte social del ser humano y de ese papel que nosotros como médicos tenemos que jugar. Y como bien usted decía, muchas veces únicamente con escuchar y con tocar al paciente, con eso se alivia el cuerpo humano. En el área de la salud en general nos estamos enfrentando a una crisis donde la parte social está siendo dejada a un lado y sobre todo en la parte de la investigación, donde incluso me preocupa que la parte de la educación quiere tener como que esos resultados comprobables, objetivos, cuantitativos, olvidando la parte cualitativa que es tan importante. Y donde la planeación de la educación se hace desde un escritorio sin conocer las necesidades del otro, que en este caso son nuestros alumnos y sobre todo la sociedad a la que van a servir. Entonces son situaciones que yo
trabajo en la parte educativa, estoy con el título sin ganármelo, de investigador educativo, pero me enfrento a este paradigma que es tan imponente y pues así como que es un cuestionamiento para poder resolver y espero que lo podamos hacer y me felicito y los felicito a ustedes por esta oportunidad de compartir. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer la exposición y agradecer a la Universidad de La Salle de México el recibimiento. Yo soy colombiano igualmente. Parte de una precisión en el sentido de tomar a la ciencia como un objeto de estudio. Luego, al ser un objeto de estudio, ella misma es neutral. Al ser neutral, tiene algo que la ciencia permite y es el desarrollo de pensamiento crítico. El pensamiento crítico a la vez genera posibilidad de toma de decisiones. Dentro de las tomas de decisiones, dos aspectos importantes. Uno, la política, y dos, los seres del común, nosotros. La toma de decisiones en términos de la política sabemos que no siempre son las mejores decisiones, porque se toman decisiones respecto a usar la ciencia para el poder. Respecto a la toma de decisiones de nosotros como seres humanos, nos corresponde y somos corresponsables de lo que sucede en el sentido que cuando vamos a un supermercado no leemos la etiqueta de los alimentos que consumimos, no nos interesa qué elementos químicos, qué componentes, qué reacciones generan en nuestro organismo, menos aún en el medio ambiente. Esto nos hace corresponsables porque casi siempre miramos si es más barato, si está en descuento, y eso nos permite, a partir de esa decisión, comprar o no hacerlo. Y no decir nada respecto a las tecnologías. Las tecnologías igualmente somos corresponsables porque, como decía la expositora, el consumismo es a todo nivel y todo tiene que hacerse con la última tecnología o la marca. Si no es de marca, hay muchos muchachos que no se ponen las zapatillas, como decían, y en ese sentido nos hace corresponsables. Luego, la toma de decisiones, generar toma de decisiones en educación es fundamental y la ciencia es la que nos permite este camino, ¿no? Tomar decisiones. ¿Qué decisión es apropiada no solamente para mí como ser humano, sino para mi familia, para mi comunidad y para mi entorno? Esto permitiría que si no somos uno, sino miles y miles, los que le decimos a una marca porque no está, en primer lugar, no está favoreciendo el entorno y tampoco está favoreciendo el bolsillo de los consumidores. Eso permitiría generar un desarrollo más equilibrado. Muchas gracias. Soy Berta Fortul, soy investigadora aquí de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y mi tema es la convivencia. Y ya la había leído, me da mucho gusto conocerla porque la conocí a partir de los escritos y comparto con ustedes este falso dilema entre lo disciplinar y la convivencia. Es decir, como normalmente cuando se forman maestros se les dice o céntrate en lo disciplinar o céntrate en la convivencia, pero ambos no pueden ir juntos. Yo quisiera saber con qué argumento usted comparte con maestros que ese es un falso dilema, lo disciplinar y la convivencia van juntos. Muchas gracias. Queremos juntar algunas preguntas, serán, porque veo que ustedes también quieren hacer una pregunta. ¿Están conectadas más o menos? No, nada. Bien, entonces voy muy rápido. Yo pienso que exactamente el disciplinar empiece por la convivencia. Si queremos tener disciplina en una clase, tenemos primero de crearnos lazos, relaciones con los demás, crear una familia. El clima de clase es muy importante para poder tener una cuestión disciplinaria. Yo digo, estar
atentos, a trabajar, eso digo, hablo de disciplina en este sentido, no en las materias. No sé si era eso el sentido, sí. Por eso una cosa está en la otra, no podemos separarlas, están unidas, porque si las separamos, entonces el fin pienso. Por mi experiencia es esa. Tal vez podemos rapidito. Una última pregunta. ¿Dónde está? No era una pregunta, de cierto modo le quería agradecer por todo su ponencia, por su conferencia, y hacer hincapié de por qué se hacen ese tipo de eventos, ¿no? Creo que nosotros como personas estamos perdiendo esta parte como sociedad de los valores, de la justicia y la paz, y me gustaría tomar algo, estaba leyendo la otra vez un documento, y la importancia que la otra vez encontraba el documento de Juan Pablo, de Papa Francisco, y ya se menciona que citó a varios líderes de internet dándoles mensaje de que no pierdan ese tacto de la ternura, habla de una revolución de la ternura, y se me hizo muy interesante este tema, ya que va muy relacionado el hecho de que las ciencias y las nuevas tecnologías de cierto modo es lo que estamos viviendo hoy en día todos, incluso desde jóvenes hasta adultos, ¿no? Y que no se pierda esta parte de la parte humana, la parte humanista como tal de educación y la parte de pedagogía. Y la tarea que me llevo yo como alumno es de que ver cómo o qué herramientas poder utilizar para educar a los niños del mañana, que creo que es muy importante. Muchas gracias. Sí, es verdad. ¿Había otra pregunta ya? Bueno, buenos días. Soy Daniel Mendoza, vengo de la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl. Y bueno, primero agradecerle la exposición que nos comparte. Y mi participación es más una reconsideración y la opinión de esta reconsideración con respecto al concepto de tecnología. ¿Qué pasaría si pensáramos en la tecnología como una parte inherente del ser humano? Como una parte que le permite entender, observar, resolver problemas, y la tecnología viene más bien en la forma en cómo incorporamos los recursos para darle solución a dicho problema. Ahí creo que la tecnología se vuelve un camino para la paz, para la justicia, y no precisamente el vehículo que desarticula estos fundamentos. Y me gustaría conocer la opinión que tiene al respecto. Me gustaría dialogarlo, pero ya no hay mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muy rapidito, una experiencia, la tecnología. Yo estoy haciendo un máster, estoy frecuentando un máster en pedagogía de learning. Toda la gente dice que el learning es una cosa abstracta, me dicen que soy loca haciendo una cosa de estas, que estoy perdiendo tiempo porque las tecnologías, esto y aquello no sirven para nada, bien. Y que no crea relaciones, por lo contrario. Es más difícil con las tecnologías crear relaciones con los demás que presencialmente, porque presencialmente vimos las reacciones. Con las tecnologías tenemos que escribir, respetar los demás, saber escribir, empezar por agradecer, después decir lo que está bien, después ir diciendo hasta llegar a la reflexión crítica y decir, mire, Dios tal vez hiciera así, así, así. Y dijera lo que pienso, ¿no? Pero con respeto. Pienso que las tecnologías son indispensables hoy en día, pero al servicio del hombre, del ser humano, no para que el hombre que la tecnología se sirva de nosotros, no. Por eso a la comida y a la cena no podemos usar eso. Tampoco en casa hay un chiste que las monjas en clausura están todas con el móvil pasando mensajes, no pueden hablar, pero pasan mensajes. Perdón. Termino, perdón. Sí. Bien, muchas gracias. Muy interesante la conferencia.
Bien, para concluir esta actividad le pediría al doctor Eduardo Gómez si es tan amable de subir para entregarle un obsequio y su constancia a la doctora Emanuel. Muchas gracias. También le agradecemos al doctor Arboleda habernos acompañado como moderador. Bien, agradecemos a los estudiantes de la facultad su presencia. Quedan invitados para las siguientes actividades. El día de mañana y el viernes habrá otras ponencias magistrales que creo que es importante que pudieran acompañarnos. Buenos días.